Hombre, yo he sido requete feminista toda mi vida, he luchado por los derechos de la mujer a tope, pero también como he sido ecologista toda mi vida y noto unas mejoras, podemos llegar a más, pero claro, en España llevamos 2 vicepresidentas del gobierno importantes. María Teresa Fernández de la Vega, que ha sido extraordinaria, y esta que tiene mucho poder, que se llama Soraya, y que es una tía lista como un demonio, o sea, te puede caer bien o te puede caer menos bien, pero lista no puede ser más. Que me gustaría más que hubiera, por ejemplo, yo era fanática de que hubiera ganado Hillary Clinton. Me llevé el disgustazo de que no ganó. En España tenemos hace poco pues, una presidenta del Banco Santander, que además es amiga mía. Yo veo que bueno, pues vamos avanzando y que la alcaldesa de Madrid en este momento es mujer, la alcaldesa anterior a esta alcaldesa era mujer, te puede caer una mejor y otra peor, lo que sea, pero son mujeres. Hay muchas ministras mujeres, hay mucho poder, y bueno, pues poco a poco vas viendo que vamos consiguiendo cosas. Yo nunca me he sentido discriminada como mujer porque es que yo no me siento discriminada, vamos. Pues mira, mi abuelo tenía unos títulos muy importantes en Barcelona, tal, y mi abuelo tenía un hijo mayor, que por cierto era mi padrino, que era muy simpático, adorable, bueno, tenía un poco de problemas de cabeza, lo pasó muy mal, pero era adorable, encantador. Y se murió sin hijos. Y luego la segunda era mi madre, que mi madre por otra parte era la favorita de mi abuelo, ¿no? Entonces con mi madre, pues yo consideré que se portaron mal con mi madre, ahí sí que hubo una discriminación, ¿no? Hubo una señora en España, se llama Isabel Hoyos, que echándole muchísimo valor porque su marido era el mejor amigo del rey y esa relación se enfrió una barbaridad por culpa de esto. Montó un follón para que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres ante los títulos nobiliarios, pero los hombres eran muy poderosos y le tumbaron todo en el Constitucional y tal. Gracias a Dios en esa época estaba María Teresa Fernández de la Vega, que había estado en el Constitucional y encontró que era una injusticia, que eso era fatal. Yo en ese momento pude estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, que a lo mejor es solamente ese momento, y pude ayudar a una cosa que, bueno, pues bendito sea Dios que pude, ¿no? Porque en Inglaterra, yo conozco una amiga mía que es hija de uno de los grandes duques de Inglaterra, pero importantes de verdad, ¿eh? Que nació en uno de los palacios más importantes de Inglaterra, hecho por un arquitecto Adams que te caes, y ella era la mayor. Ella nació en el salón del palacio. Bueno, pues como era la mayor, ahora no te digo que no tiene nada, absolutamente nada, y todo lo tienen los chicos. Y digo, qué pena que yo no sea inglesa, porque ¿sabes? Te quiero decir que es que no hay derecho que pase eso, ¿no? Porque encima las grandes, por ejemplo en Inglaterra, las mejores reinas, o sea, los mejores reyes de la historia de Inglaterra han sido las mujeres. Y entonces, ¿cómo que las mujeres no podemos? ¿Pero esto de qué van? Lo que pasa es que hay que luchar, porque ahora está lleno de hombres poderosos, pero si lo haces bien, nadie se atreve a votar contra las mujeres porque es que es políticamente muy incorrecto. Y entonces en el Congreso, cuando ya estaba todo hecho, me parece que solo hubo 2 abstenciones o 3. O sea que la gente no tuvo las narices porque era un caso de justicia, ¿no? Pero una lucha fue tremenda. Yo creo que lo que es importante en la vida es que tú naces con unas cartas y tú tienes que ver las cartas y decir, oye, yo con estas cartas ¿qué hago? Y ha habido gente como Coco Chanel que ha sido lo máximo como mujer, como diseñadora, como creadora, como personaje, como pensadora, la pena, o sea, cómo me gusta Coco Chanel, qué tía tan creativa, cómo me gusta, cómo me hubiera gustado ser amiga suya, aunque creo que tenía pocas amigas, pero bueno, a las que tenía eran buenas, y qué tía tan guay. Y entonces ella había nacido en un orfelinato, o sea que las cartas eran muy malas, pero con muy malas cartas tú puedes hacer muchas cosas. Lo que hay que tener es cabeza. Más bien hay muy poca gente que viniendo de un lugar privilegiado, en España ha sido un desastre, o sea, toda la gente, digamos, de lo que es la aristocracia, no han pegado ni un palo al agua y entonces han ido todas las familias a pique, casi todas. O sea,
La gente no ha mantenido los palacios, la gente no ha mantenido la gente no ha hecho más que vender y vender y vender y no trabajar y deprimirse. Yo conozco muchísimas amigas mías de cuando yo era pequeña, que era lo que eran las niñas bien. Oye, ¿y qué pocas niñas bien han triunfado? ¿Por qué? Pues porque ya tenían todo y ya no han luchado por las cosas, ¿no? Y por las cosas tienes que tener hambre, por lo tanto a veces no tener hambre es malo, ¿eh? Porque necesitas, muchas veces hay niños que lo pasan fatal, pero oye, el que sale de ahí, que listo sale, ¿no? Yo la verdad que lo que he tenido es ilusión y ganas, y esas ganas no me han fallado nunca. O sea, me dijo, ¿nunca has pensado en dejarlo? Nunca. No, yo nunca he pensado en dejarlo ni un día de mi vida. O sea, yo creo que lo bonito, si te gusta, pues oye, haré otras cosas y tal y cual, pero dentro de lo mismo, ¿me entiendes? Pero es que es tan bonito mi trabajo y es tan bonito trabajar y pues Coco Chanel trabajó hasta el último día de su vida, qué gozada, y Picasso trabajó hasta el último día de su vida. Y Picasso es mi héroe número 1.